En el velorio de mi esposo, mi nuera gritó y me echó: «Tú ni siquiera deberías estar aquí, deberías haber muerto en su lugar». El abogado leyó el testamento, y todos quedaron en shock cuando se mencionó su nombre. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. No esperaba que el funeral de mi esposo se convirtiera en mi propia humillación pública. Había pasado 35 años casada con Miguel Rivera, 35 años creyendo que había construido una familia sólida, unida por el amor y el respeto. Qué equivocada estaba. El velatorio se realizó en la funeraria San José, la misma donde habíamos despedido a la madre de Miguel hace 10 años. Yo había llegado temprano, como siempre hacía para todo lo relacionado con la familia. Quería asegurarme de que las flores estuvieran bien acomodadas, que las fotografías de Miguel lucieran perfectas, que todo estuviera en orden para recibir a las personas que vendrían a despedirse de él. Vestía mi traje negro más elegante, el que Miguel me había regalado para nuestro 30º aniversario. Me había arreglado el cabello en el salón, porque sabía que él habría querido que me viera bien. Incluso en la muerte, quería honrarlo. Los primeros en llegar fueron los vecinos, luego algunos compañeros de trabajo de Miguel. Todos me daban el pésame con palabras cariñosas, recordando lo buen hombre que había sido mi esposo. Yo respondía con una sonrisa triste, agradeciendo sus condolencias, sintiéndome arropada por tanto cariño. Entonces llegaron ellos. Diego, mi hijo mayor, entró con su esposa Valentina colgada del brazo como si fuera su bastón personal. Detrás venía Camila, mi hija, con los ojos hinchados pero secos. Ninguno se acercó a saludarme. Ninguno me dio un abrazo. Era como si yo fuera una extraña en el funeral de mi propio marido. Valentina llevaba un vestido negro entallado que parecía más apropiado para una gala que para un velorio. Sus tacones repiqueteaban contra el piso de mármol mientras se dirigía directamente al ataúd, ignorándome por completo. Diego la siguió sin siquiera voltear a verme. Camila se quedó parada en la entrada, mirándome con una expresión que no logré descifrar. Por un momento pensé que se acercaría, que me daría el abrazo que tanto necesitaba en ese momento. Pero solo bajó la mirada y se dirigió hacia donde estaban su hermano y cuñada. La sala se fue llenando de gente. Primos lejanos, amigos de la familia, compañeros de trabajo. Todos se acercaban a mí para darme el pésame, pero notaba que después se alejaban hacia donde estaba Diego, como si él fuera el viudo y no yo. Fueron pasando las horas y el dolor en mi pecho se intensificaba. No solo por la pérdida de Miguel, sino por la frialdad de mis propios hijos. Cuando alguien preguntaba por la familia, Diego respondía como si fuera el jefe de la casa. Valentina se colocaba a su lado, recibiendo condolencias como si hubiera perdido a su propio padre. El momento más difícil llegó cuando el padre Martínez se acercó para organizar las palabras que se dirían durante el servicio religioso. Se dirigió directamente a Diego, preguntándole sobre los detalles de la ceremonia. Yo estaba ahí parada, a menos de 2 metros de distancia, pero era invisible para todos. No pude más. Me acerqué y con voz suave dije: «Padre, soy Esperanza, la esposa de Miguel. Me gustaría hablar sobre el servicio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se tensó visiblemente, Valentina apretó los labios y Camila por fin me miró directamente a los ojos. Pero fue Valentina quien rompió ese silencio de la manera más cruel que jamás hubiera imaginado. «Tú ni siquiera deberías estar aquí», gritó, señalándome con el dedo. Su voz resonó por toda la funeraria, haciendo que todas las conversaciones se detuvieran. «Deberías haber muerto en lugar de él. Eres tú quien debería estar en esa caja». El aire se volvió tan espeso que apenas podía respirar. Todas las miradas se clavaron en mí, pero no con compasión, sino con curiosidad morbosa. Diego no dijo nada para defenderme. Camila tampoco. Solo se quedaron ahí, parados, mientras Valentina me destruía con sus palabras frente a todos. «Miguel se murió de tristeza por tu culpa», continuó Valentina, acercándose más a mí. 35 años aguantándote, 35 años soportando tu mediocridad. Él merecía algo mejor. Merecía una esposa de verdad, no una sombra como tú. Sentí como si alguien me hubiera clavado un puñal en el corazón y lo estuviera retorciendo lentamente. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero no eran solo lágrimas de dolor, también de humillación profunda. El padre Martínez intentó intervenir: «Señora, por favor, este no es el momento ni el lugar».
pero Valentina no había terminado. Ahora que Miguel ya no está para protegerte, vas a descubrir quién eres realmente. Nada. No eres nada sin él. Me di la vuelta y salí de la funeraria, con las piernas temblando y el corazón hecho pedazos. Detrás de mí escuché los murmullos de la gente, probablemente comentando el espectáculo que acababan de presenciar. No volví a entrar esa noche. Al día siguiente tendría que enfrentar algo que jamás imaginé, descubrir que mi vida había sido una mentira más grande de lo que Valentina podría haber inventado. La oficina del licenciado Rodrigo Morales olía a cuero viejo y café amargo. Estaba ubicada en un edificio colonial del centro de la ciudad, con ventanas altas que dejaban entrar una luz dorada que contrastaba con la pesadez que yo sentía en el pecho. Había dormido apenas 3 horas después de la humillación del velorio, y mis ojos hinchados delataban las lágrimas que había derramado toda la noche. Llegué 15 minutos antes de la hora citada, porque Miguel siempre me había enseñado que la puntualidad era una forma de respeto. Me senté en una de las sillas de madera que había en la sala de espera, con las manos entrelazadas sobre mi bolso negro, tratando de controlar los nervios que me carcomían por dentro. Diego y Valentina llegaron exactamente a la hora, como si hubieran calculado su entrada para no tener que estar a solas conmigo ni un minuto. Valentina llevaba un traje sastre color gris que la hacía ver más como una ejecutiva que como una nuera en duelo. Diego vestía su mejor traje negro, el mismo que usaba para las presentaciones importantes en su trabajo de contador. Camila llegó 5 minutos tarde, con los ojos rojos y una expresión de cansancio que me recordó a cuando era niña y tenía pesadillas. Por un momento quise acercarme a ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero la frialdad de su mirada me detuvo en seco. Buenos días, nos saludó el licenciado Morales al invitarnos a pasar a su oficina. Era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso perfectamente peinado y una barba recortada que le daba un aire distinguido. Había sido el abogado de Miguel durante los últimos 15 años, y siempre me había tratado con cordialidad en las pocas ocasiones que nos habíamos encontrado. Nos acomodamos en las sillas frente a su escritorio. Valentina se aseguró de sentarse junto a Diego, mientras que Camila y yo quedamos separadas por una silla vacía que parecía simbolizar el abismo que se había abierto en nuestra familia. Antes que nada, comenzó el licenciado, ajustándose los lentes, quiero expresar mis más sinceras condolencias. Miguel era un hombre excepcional, un cliente honesto y un amigo leal. Su partida es una pérdida irreparable. Asentí en silencio, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver a brotar. Diego murmuró un «gracias» seco, mientras que Valentina permanecía imperturbable, como si estuviera en una junta de negocios. Como saben, continuó el abogado, estamos aquí para la lectura del testamento de Miguel Rivera Castellanos. Debo mencionar que este documento fue actualizado hace apenas 6 meses, en enero de este año. 6 meses. Miguel había modificado su testamento 6 meses antes de morir y nunca me había dicho nada. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. El licenciado Morales abrió una carpeta manila y extrajo varios documentos. El testamento es claro y específico en sus disposiciones. Voy a proceder con la lectura. Carraspeó y comenzó. Yo, Miguel Rivera Castellanos, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo de mis bienes de la siguiente manera. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en la habitación podrían escucharlo. La casa familiar ubicada en la calle Jacarandas número 122, con todos sus contenidos y pertenencias, la dejo en su totalidad a mi esposa Esperanza Morales de Rivera. Valentina se enderezó en su silla, su rostro mostrando la primera señal de sorpresa desde que habíamos llegado. El automóvil Honda Accord modelo 2018, así como la cuenta de ahorros en Banco Azteca por la cantidad de 250,000 pesos, también quedan para Esperanza Morales de Rivera. Diego frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Eso es todo? ¿No hay nada más? El licenciado levantó la mano, pidiendo paciencia. Hay más. Continuó, la cuenta de inversiones en Casa de Bolsa Meridiano, por la cantidad de 500,000 pesos, así como el departamento en Puerto Vallarta, también quedan para Esperanza Morales de Rivera. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Valentina tenía la mandíbula apretada y los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Sin embargo, prosiguió el abogado, y esa palabra cayó como una bomba en la habitación, existe una cláusula especial que debo leer textualmente. Mi estómago se contrajo. Las cláusulas especiales nunca traían buenas noticias.
En caso de que mi esposa Esperanza Morales de Rivera fallezca dentro de los próximos 5 años posteriores a mi muerte, o en caso de que renuncie voluntariamente a esta herencia, todos los bienes antes mencionados pasarán íntegramente a Elena Sandoval García. El nombre resonó en la oficina como un eco fantasmal. Elena Sandoval García. Nunca en mi vida había escuchado ese nombre. Por las expresiones de Diego, Valentina y Camila, ellos tampoco. ¿Quién carajo es Elena Sandoval García?, explotó Valentina, perdiendo toda compostura. El licenciado Morales se quitó los lentes y los limpió cuidadosamente antes de responder. Según los documentos que tengo, Elena Sandoval García es una beneficiaria designada por el señor Rivera. No tengo más información sobre su identidad o relación con la familia. Esto es ridículo, dijo Diego, poniéndose de pie. Mi padre no estaba en sus 5 sentidos cuando hizo esto. Nadie deja toda su herencia a su esposa con la condición de que si algo le pasa, todo se vaya a una completa desconocida. Pero yo sabía que Miguel había estado perfectamente cuerdo hasta el final. La pregunta que me carcomía por dentro era otra: ¿quién era Elena Sandoval García y por qué Miguel nunca me había hablado de ella? El abogado guardó los documentos y nos miró con seriedad. El testamento es legal y válido. Esperanza, usted es ahora la única heredera de todos los bienes de su esposo. Valentina se puso de pie tan bruscamente que su silla rechinó contra el piso. Esto no va a quedar así. Vamos a investigar quién es esa tal Elena y vamos a impugnar este testamento si es necesario. Salió de la oficina como una tromba, seguida por Diego, que me lanzó una mirada llena de resentimiento. Camila se quedó un momento más, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Mamá, dijo finalmente, ¿tú sabías de esta mujer? Negué con la cabeza, sin encontrar las palabras adecuadas. Camila suspiró y se dirigió hacia la puerta. Todo esto está muy raro. Papá nunca hacía nada sin razón. Cuando me quedé sola con el licenciado Morales, él se acercó y me entregó una copia del testamento. Esperanza, me dijo en voz baja, Miguel me pidió que si alguna vez preguntabas por Elena Sandoval, te dijera que buscaras en el cajón inferior izquierdo de su escritorio. Dijo que ahí encontrarías las respuestas que necesitabas. Esa noche, al llegar a casa, me dirigí directamente al estudio de Miguel. Mis manos temblaban mientras abría ese cajón que nunca había revisado en 35 años de matrimonio. Lo que encontré ahí cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre mi vida. El cajón inferior izquierdo del escritorio de Miguel se abrió con un crujido que parecía llevar el peso de años de secretos. Adentro había una caja de zapatos vieja, de esas que guardamos pensando que algún día les daremos uso. La tomé con manos temblorosas y la coloqué sobre el escritorio, bajo la luz de la lámpara que Miguel usaba para leer por las noches. Dentro de la caja había cartas. Decenas de cartas atadas con listón azul, fotografías y recibos de transferencias bancarias. El corazón me dio un vuelco cuando vi la primera carta. Estaba dirigida a mi querida Elena, con la letra inconfundible de Miguel. La primera carta estaba fechada hace 28 años. 28 años. Apenas llevábamos 7 años de casados cuando Miguel escribió esa primera carta. Mis dedos temblaron al desdoblar el papel amarillento. Mi querida Elena, hoy cumples 1 año y no puedo estar contigo para celebrarlo. Tu mamá me mandó estas fotos donde sales con tu pequeño vestido rosa. Eres igualita a mí cuando era bebé. Espero que algún día puedas perdonar a tu papá por no haber estado ahí desde el principio. Sentí como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Elena no era una desconocida. Era su hija. Miguel tenía una hija de 28 años que yo nunca supe que existía. Seguí leyendo cartas, una tras otra, documentando la vida de una niña que crecía sin su padre. Miguel le escribía sobre sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Había fotos de una niña de cabello rizado y ojos oscuros, sonriendo a la cámara en jardines que no reconocía, con una mujer joven de rasgos indígenas que debía ser su madre. En una carta fechada cuando Elena tenía 10 años, Miguel escribía: tu mamá me contó que quieres estudiar medicina. Estoy tan orgulloso de ti, mi niña inteligente. Te he abierto una cuenta de ahorros para tu educación. Algún día, cuando seas grande, podrás entender por qué no pude estar contigo como hubiera querido. Había recibos de transferencias bancarias mensuales. 5,000 pesos cada mes durante 28 años.
Miguel había estado sosteniendo económicamente a Elena y a su madre todo este tiempo. Calculé mentalmente, era más de 1.600.000 pesos a lo largo de los años. Una fotografía me llamó la atención particularmente. Elena, ya adolescente, vestida con uniforme de preparatoria, sosteniendo un diploma. En el reverso, con la letra de Miguel, mi hija se graduó con honores. Será doctora algún día. Esperanza nunca debe saber de esto hasta que yo ya no esté. Esperanza nunca debe saber. Esas palabras se clavaron en mi corazón como alfileres. ¿Por qué? ¿Por qué Miguel sintió que tenía que ocultarme la existencia de su hija? Continué revisando los documentos. Había una carta de hace apenas 2 años, cuando Elena ya era adulta. Papá, gracias por apoyarme durante toda la carrera de medicina. Ya soy enfermera registrada en el Hospital General. Sé que no hemos podido vernos mucho, pero quiero que sepas que te amo y que entiendo que tenías una familia que cuidar. Espero que algún día pueda conocer a Esperanza. Por lo que me has contado, debe ser una mujer muy especial. Una mujer muy especial. Miguel le había hablado de mí a Elena, pero nunca me había hablado de ella a mí. El sentimiento de traición se mezclaba con una extraña curiosidad. Esta joven había crecido sabiendo de mi existencia, mientras yo había vivido en completa ignorancia de la suya. Había una dirección anotada en uno de los sobres, calle Magnolias número 42, Colonia San Rafael. Era una zona de clase media de la ciudad, no muy lejos de donde vivíamos Miguel y yo. La carta más reciente estaba fechada apenas 3 meses antes de la muerte de Miguel. Era diferente a las otras. No estaba dirigida a Elena, sino que parecía ser un borrador de algo que Miguel pensaba decirme. Esperanza, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo y porque Rodrigo cumplió con mi petición de guiarte hasta aquí. Sé que este descubrimiento debe ser devastador para ti, y no tienes idea de cuánto lo siento. Mi visión se nubló por las lágrimas, pero continué leyendo. Elena es mi hija. La tuve con Carmen Sandoval cuando teníamos 18 años, antes de conocerte. Cuando Carmen me dijo que estaba embarazada, yo era apenas un muchacho irresponsable que no sabía qué hacer. Mi padre me convenció de que no me casara con ella, que arruinaría mi futuro. Carmen se fue a vivir con su hermana y yo pensé que era lo mejor para todos. Años después, cuando ya estábamos casados tú y yo, Carmen me buscó. Elena tenía 5 años y necesitaba ayuda médica. Tenía una condición del corazón que requería cirugía. No podía darle la espalda a mi hija, pero tampoco sabía cómo decirte que tenía una familia anterior. Tuve miedo de perderte, Esperanza. Tuve miedo de que me odiaras por haber guardado este secreto. Así que decidí ayudarlas en silencio. Pagué la cirugía de Elena, y desde entonces he estado enviándoles dinero cada mes. Las he visitado cuando he podido, cuando tú creías que estaba en viajes de trabajo. Elena es una joven maravillosa, Esperanza. Es inteligente, bondadosa, trabajadora. Es enfermera y cuida de su madre, que ahora está enferma del riñón. Le he hablado mucho de ti a Elena. Ella sabe que eres una mujer buena, generosa, que me has hecho feliz todos estos años. Siempre ha querido conocerte, pero yo no tuve el valor de juntar mis dos mundos. Si algo me llegara a pasar, quiero que Elena herede mis bienes porque ha vivido toda su vida sin tener un padre presente. Pero también quiero que tú la conozcas. Creo que ustedes dos podrían ser una familia. Elena necesita una figura materna, y tú necesitas a alguien que te aprecie por quien realmente eres. Diego y Camila han crecido despreciándote, influenciados por Valentina y por mi propia cobardía de no defenderte como debía. Pero Elena es diferente. Ella ve el mundo con gratitud, no con derecho. La carta terminaba ahí, como si Miguel hubiera sido interrumpido y nunca hubiera podido terminar sus pensamientos. Me quedé sentada en el escritorio hasta que amaneció, leyendo y releyendo las cartas, viendo las fotografías de esa joven que había crecido amando a un padre ausente. Una joven que ahora, según el testamento, podría heredar todo si algo me pasaba. Pero más que miedo, lo que sentía era una extraña esperanza. Por primera vez en años, había alguien en el mundo que no me conocía como la esposa aburrida de Miguel o la madre que nunca hizo nada bien. Elena me conocía solo a través de las palabras amorosas que Miguel le había dicho sobre mí. Cuando escuché que alguien tocaba a la puerta, escondí rápidamente todo en la caja y la guardé en el cajón. Era temprano,
apenas las 7 de la mañana. Pero cuando abrí la puerta, ahí estaba Valentina con Diego, y sus rostros no traían nada bueno. Necesitamos hablar, dijo Valentina, empujando la puerta para entrar sin ser invitada. Ya averiguamos quién es Elena Sandoval, y vas a hacer exactamente lo que te digamos si no quieres que toda la ciudad se entere de la clase de esposa que fuiste. Valentina se dirigió directamente a la sala como si fuera la dueña de la casa, con Diego siguiéndola como un perrito faldero. Yo cerré la puerta lentamente, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Cómo habían averiguado sobre Elena tan rápido? Y más importante, ¿qué pensaban hacer con esa información? Siéntate, me ordenó Valentina, señalando mi propio sofá. Su tono era el de alguien que estaba acostumbrada a mandar y ser obedecida. Diego se acomodó en el sillón favorito de Miguel, el mismo donde mi esposo solía leer el periódico cada mañana. No sé de qué me quieres hablar, dije, manteniéndome de pie. No iba a permitir que me intimidaran en mi propia casa. Valentina soltó una risa seca y cruel. Por favor, Esperanza. No te hagas la inocente. Ya sabemos todo sobre la bastarda de Miguel. Esa palabra, bastarda, me golpeó como una bofetada. Elena no tenía la culpa de las circunstancias de su nacimiento, y escuchar que la llamaran así me encendió la sangre. No te atrevas a llamarla así, le dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Ah, sí. Valentina arqueó una ceja, claramente divertida por mi reacción. ¿Entonces ya sabías de su existencia? Interesante. Eso significa que eres cómplice de la mentira de Miguel. Diego se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Mamá, tenemos derecho a saber la verdad. Mi papá mantuvo una familia secreta durante casi 30 años. ¿Tú sabías que estaba mandando dinero a esa mujer y a su hija? Tu padre no me debe explicaciones a ti sobre lo que hacía con su dinero, respondí, aunque por dentro me hervía la sangre. Porque tenía razón, Miguel debió habérmelo dicho a mí. ¿Su dinero?, repitió Valentina con desdén. ¿Te das cuenta de que durante todos estos años has estado viviendo con dinero que no te correspondía? Mientras tú te dabas lujos, había una niña que crecía sin padre porque Miguel prefirió fingir que era el esposo perfecto contigo. Sus palabras eran como puñales, porque tocaban mis propios miedos y dudas. ¿Había sido realmente una buena esposa si Miguel sintió que no podía confiarme algo tan importante? Investigue a Elena Sandoval, continuó Valentina, sacando su teléfono. 28 años, enfermera en el Hospital General, vive con su madre Carmen Sandoval en una casa que, curiosamente, está pagada. ¿Sabes quién la pagó, Esperanza? Tu querido esposo. Diego asintió gravemente. También tiene un carro del año pasado, completamente pagado. Mamá, mi papá le ha estado dando una vida mejor a esa mujer y a su hija que la que nos dio a nosotros. Eso no es cierto, protesté. Tu padre siempre se preocupó por ustedes. Les pagó la universidad, los ayudó con el enganche de sus casas. Migajas, escupió Valentina. Comparado con lo que le daba a su querida Elena. ¿Sabes cuánto dinero le mandaba cada mes? 5,000 pesos. Durante 28 años. Haz las cuentas, Esperanza. Ya las había hecho. Más de 1,600,000 pesos. Una fortuna para cualquier familia de clase media. Y ahora, dijo Diego, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana, resulta que si algo te pasa, toda la herencia se va para ella. ¿No te parece conveniente? Una mujer joven, bonita, que de repente se convierte en la heredera universal. Valentina sonrió con malicia. A menos que, por supuesto, tú renuncies voluntariamente a la herencia. ¿Qué es exactamente lo que vas a hacer? Disculpa. La audacia de su exigencia me dejó sin aliento. Vas a renunciar a todo, repitió Valentina, levantándose del sofá y acercándose a mí. Vas a firmar un documento cediendo todos los bienes de Miguel a sus hijos legítimos, que somos Diego y Camila. Es lo justo, es lo correcto. Yo soy la esposa legítima de Miguel, le recordé, tratando de mantener la calma. El testamento es muy claro. El testamento es una manipulación, intervino Diego. Mi papá claramente no estaba en sus 5 sentidos cuando lo escribió. Un hombre cuerdo no deja toda su fortuna a su esposa sabiendo que si algo le pasa, se va a ir a una desconocida.
Valentina asintió vigorosamente. Exactamente. Vamos a impugnar el testamento alegando que Miguel tenía deterioro mental. Tenemos testimonios de varios familiares que pueden declarar que en los últimos meses estaba confundido, olvidadizo. Miguel no tenía deterioro mental, dije firmemente. Hasta el último día estuvo perfectamente lúcido. Eso tendrás que probarlo en una batalla legal que te va a costar una fortuna y te va a tomar años, dijo Valentina con una sonrisa helada. ¿Estás preparada para eso, Esperanza? ¿Para que saquen a la luz todos los secretos de tu matrimonio? ¿Para que toda la ciudad se entere de que fuiste tan mala esposa que tu marido prefirió tener una familia secreta antes que confiar en ti? Sus palabras me dolieron porque había una parte de verdad en ellas. Si Miguel hubiera confiado realmente en mí, me habría contado sobre Elena desde el principio. Además, continuó Diego, ¿realmente quieres que esa tal Elena se quede con todo si algo te llega a pasar? Piénsalo, mamá. Eres una mujer de 58 años, viviendo sola. Los accidentes pasan. Las enfermedades aparecen de la nada. Y cuando eso suceda, una perfecta desconocida se va a quedar con la casa donde crecimos, con el patrimonio que mi papá construyó para su familia real. La amenaza implícita en sus palabras me heló la sangre. ¿Estaban insinuando que podrían hacerme daño para que Elena heredara y luego quitárselo a ella? Pero si tú renuncias ahora, dijo Valentina con voz melosa, podemos llegar a un acuerdo civilizado. Tú te quedas con una cantidad razonable para vivir cómodamente el resto de tus días, y nosotros nos hacemos cargo de lidiar con la bastarda. ¿Qué significa, lidiar con ella?, pregunté, aunque temía la respuesta. Diego y Valentina intercambiaron una mirada. Significa que nos vamos a asegurar de que entienda que no tiene ningún derecho sobre el patrimonio de mi padre. Por las buenas o por las malas. El miedo que sentí en ese momento no era por mí, sino por Elena. Esta joven que había crecido amando a un padre ausente, que había estudiado medicina gracias al apoyo silencioso de Miguel, ahora estaba en la mira de Valentina y Diego. Y yo era la única que podía protegerla. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. No tienes tiempo, replicó Valentina. Mientras más tardemos en resolver esto, más posibilidades hay de que Elena se entere de la herencia y venga a reclamar lo que no le corresponde. Una semana, insistí. Dame una semana para tomar una decisión. Diego suspiró exasperado. 3 días. Y ni se te ocurra contactar a Elena Sandoval. Si lo haces, vas a lamentar el día que naciste. Después de que se fueron, me quedé sentada en la sala, temblando no de miedo sino de rabia. ¿Cómo se atrevían a amenazarme en mi propia casa? ¿Cómo se atrevían a amenazar a una joven inocente que no tenía la culpa de las decisiones que Miguel había tomado 30 años atrás? Pero más que rabia, sentía curiosidad. Necesitaba conocer a Elena Sandoval. Necesitaba entender por qué Miguel la había amado tanto como para incluirla en su testamento. Y sobre todo, necesitaba descubrir si esta joven realmente era la persona que Miguel había descrito en sus cartas. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Al día siguiente iría a buscar a Elena Sandoval, sin importar las amenazas de Valentina y Diego. Era hora de conocer a la hija que Miguel nunca me había presentado. La calle Magnolias número 42 era una casa pequeña pero bien cuidada, con una fachada de color amarillo claro y un jardincito al frente donde crecían geranios rojos. Me quedé parada frente a la reja de hierro forjado durante varios minutos, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy la esposa de tu padre, el mismo que te ocultó de mí durante 28 años. Sonaba absurdo hasta en mi mente. Había llegado temprano, a las 8 de la mañana, esperando encontrarla antes de que se fuera al trabajo. Según lo que había investigado la noche anterior, Elena trabajaba en el turno matutino del Hospital General. Tenía que ser ahora o nunca. Toqué el timbre con manos temblorosas. Escuché pasos acercándose y luego una voz femenina preguntando, ¿quién es? Busco a Elena Sandoval, respondí, tratando de que mi voz sonara firme. La puerta se abrió lentamente, y por primera vez en mi vida vi el rostro de la hija secreta de Miguel. Era exactamente como en las fotografías, pero más hermosa en persona. Tenía el cabello rizado color castaño recogido en una cola de caballo, los mismos ojos oscuros de Miguel y una sonrisa que se desvaneció cuando me vio. «¿Ustedes?», comenzó a preguntar, pero se detuvo a mitad de la frase.
Había algo en su expresión que me hizo pensar que ya sabía quién era yo. Soy Esperanza, dije simplemente. Esperanza Morales de Rivera. Elena se llevó una mano al pecho y se apoyó en el marco de la puerta. Dios mío. Usted es la esposa de papá. Papá. La forma tan natural en que dijo esa palabra me confirmó que Miguel había sido una presencia constante en su vida, aunque fuera a distancia. ¿Podríamos hablar?, le pregunté. Sé que esto debe ser muy extraño para usted, pero necesito que sepamos algunas cosas. Elena asintió nerviosamente y me invitó a pasar. La casa era pequeña pero acogedora, decorada con muebles sencillos pero de buen gusto. En las paredes había fotografías familiares, y en varias de ellas pude reconocer a Miguel, siempre sonriendo junto a Elena en diferentes etapas de su crecimiento. ¿Quiere café?, me ofreció Elena, claramente nerviosa. Por favor, acepté, aunque lo que realmente necesitaba era sentarme antes de que las piernas me fallaran. Mientras Elena preparaba el café en la cocina, yo observé más detenidamente las fotografías. Ahí estaba Miguel enseñándole a Elena a andar en bicicleta, Miguel en su graduación de preparatoria, Miguel acompañándola a lo que parecía ser una ceremonia de graduación universitaria. Una vida completa documentada en imágenes que yo nunca había visto. Lamento mucho la muerte de papá, dijo Elena cuando regresó con 2 tazas humeantes. Quería ir al funeral, pero mamá me dijo que sería inapropiado. Que usted no sabía de nuestra existencia. Su mamá tenía razón, admití. Miguel nunca me habló de ustedes. Elena bajó la mirada, como si sintiera vergüenza. Él nos decía que algún día nos presentaría oficialmente. Que estaba esperando el momento adecuado. Cuando lo vio por última vez, le pregunté, curioso por saber qué tan presente había estado Miguel en los últimos meses de su vida. Hace 2 meses, respondió Elena, y su voz se quebró ligeramente. Vino a cenar con mamá y conmigo. Se veía cansado, más delgado. Nos dijo que había estado enfermo, pero que no quería preocuparnos. Enfermo. Miguel había estado enfermo y no me lo había dicho a mí tampoco. Otra mentira más en nuestra relación. ¿Su madre está aquí?, pregunté. Elena negó con la cabeza. Está en el hospital. Tiene insuficiencia renal y está en diálisis. Papá estaba muy preocupado por ella. Decía que cuando usted supiera de nosotras, tal vez podrían ayudarla a conseguir un trasplante. El corazón se me encogió. Miguel había estado cargando con la preocupación por Carmen, la madre de Elena, sin poder compartir esa angustia conmigo. Elena, dije cuidadosamente, ¿usted sabe algo sobre el testamento de Miguel? Ella asintió lentamente. El licenciado Morales me llamó ayer. Me dijo que papá me había incluido como beneficiaria secundaria, pero que usted es la heredera principal. Yo no quiero nada, señora Esperanza. En serio. Papá ya hizo mucho por nosotras durante todos estos años. Su honestidad me tomó por sorpresa. Después de las acusaciones venenosas de Valentina, había esperado encontrarme con una joven ambiciosa y calculadora. En cambio, Elena parecía genuinamente incómoda con la situación. ¿Por qué cree que su papá la incluyó en el testamento?, le pregunté. Elena suspiró y se sentó en el borde del sofá. Creo que se sentía culpable. Siempre se disculpaba por no haber estado más presente en mi infancia. Decía que había sido un cobarde por no casarse con mi mamá cuando ella se embarazó, y que había sido otro cobarde por no contarle a usted sobre nosotras. ¿Él le habló de mí? Todo el tiempo, respondió Elena con una sonrisa triste. Nos contaba lo buena persona que era usted, lo paciente, lo generosa. Decía que usted merecía un esposo mejor que él, alguien que no le mintiera. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Miguel había hablado de mí con amor y respeto, pero al mismo tiempo había vivido toda nuestra relación cargando con la culpa de su engaño. Elena, le dije, secándome las lágrimas, hay algo que usted debe saber. Los hijos que Miguel tuvo conmigo, Diego y Camila, no están contentos con el testamento. Están planeando impugnarlo. Elena palideció. ¿Qué significa eso? Significa que van a tratar de probar que Miguel no estaba en sus 5 sentidos cuando escribió el testamento. Y también significa que podrían intentar lastimar a usted para evitar que herede algo. ¿Lastimarme? Elena se puso de pie, claramente alarmada. Pero yo no quiero nada.
Solo quiero que mamá esté bien. Ellos no le creen, le expliqué. Creen que usted es una oportunista que está tratando de quedarse con el patrimonio de la familia. Elena comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Esto es una pesadilla. Yo solo quería tener un papá. Nunca quise causar problemas. Usted no causó ningún problema, le aseguré. Los problemas los causó Miguel con sus mentiras, y ahora los están causando Diego y su esposa con su avaricia. Elena se detuvo y me miró directamente a los ojos. ¿Qué piensa hacer, señora Esperanza? Esa era la pregunta que había estado evadiendo desde que salí de casa esa mañana. ¿Qué iba a hacer? ¿Ceder a las demandas de Valentina y Diego, o defender el testamento de Miguel y proteger a Elena? Creo, dije lentamente, que tengo que cumplir los deseos de Miguel. Él quería que usted y yo nos conociéramos, y ahora entiendo por qué. Elena se sentó de nuevo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que durante 28 años usted ha sido la hija que Miguel siempre quiso tener. Alguien que lo respetaba, que lo amaba sin condiciones, que valoraba los sacrificios que él hacía. En cambio, Diego y Camila han pasado los últimos años despreciándolo y despreciándome a mí. Pero ellos son sus hijos, protestó Elena. Y usted también, le recordé. Y a diferencia de ellos, usted sí sabe lo que significa ser agradecida. Elena se quedó en silencio durante unos minutos, procesando lo que le había dicho. ¿Qué propone?, preguntó finalmente. Propongo que hagamos exactamente lo que Miguel quería. Que seamos una familia. Que nos apoyemos mutuamente contra las personas que quieren lastimarnos. Elena me miró con una mezcla de esperanza y temor. ¿Usted realmente estaría dispuesta a hacer eso? ¿Después de todo lo que pasó? Elena, le dije, tomando sus manos entre las mías, usted no tiene la culpa de las decisiones que Miguel tomó hace 30 años. Pero sí puede ser parte de las decisiones que tomemos ahora. Cuando salí de casa de Elena esa mañana, ambas habíamos tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ya no estábamos solas. Y Valentina y Diego estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a las dos mujeres que pensaban manipular. 3 días después del ultimátum de Valentina, yo tenía mi respuesta lista. Pero no era la respuesta que ella esperaba. Elena y yo habíamos pasado esos 3 días planificando cuidadosamente cada detalle. Habíamos visitado juntas a su madre Carmen en el hospital, una mujer de 52 años con una sonrisa cálida que me hizo entender inmediatamente por qué Miguel se había enamorado de ella cuando eran jóvenes. Carmen no guardaba rencor hacia mí, al contrario, me agradeció por haber hecho feliz a Miguel durante todos esos años. Él siempre hablaba de usted con mucho cariño, me había dicho Carmen. Decía que era la mujer más bondadosa que había conocido, y que se arrepentía todos los días de no haber sido honesto desde el principio. También habíamos visitado al licenciado Morales para revisar todos los aspectos legales del testamento. Miguel había sido muy astuto al escribirlo. El documento era imposible de impugnar porque había incluido una evaluación psicológica realizada apenas un mes antes de su muerte, certificando que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. El cuarto día, Valentina y Diego llegaron a mi casa exactamente a las 10 de la mañana, como habíamos acordado. Venían acompañados de Camila, que había estado notablemente ausente durante toda esta crisis familiar. Esperamos que hayas tomado la decisión correcta, dijo Valentina, sentándose en el sofá como si fuera la reina del lugar. He tomado una decisión, confirme, manteniéndome de pie frente a ellos. Pero antes de decírselas, quiero que conozcan a alguien. Fui hasta la puerta principal y la abrí. Elena entró con paso firme, vestida con un traje azul marino que le daba un aire profesional y seguro. Llevaba en las manos una carpeta con documentos. Esta es Elena Sandoval García, anuncié. La hija de Miguel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se puso pálido, Valentina apretó tanto los puños que se le marcaron las venas en las manos, y Camila simplemente se quedó con la boca abierta. ¿Qué hace esta mujer aquí?, explotó Valentina, poniéndose de pie como un resorte. Está aquí porque es parte de esta familia, te guste o no, respondí con calma. Elena se dirigió directamente a Diego y le extendió la mano. Mucho gusto, Diego. Soy tu hermana.